están, amigos? Dios les bendiga grandemente. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Le pido al Señor que los bendiga, que los guarde, que los anime para seguir adelante con este propósito de leer el Nuevo Testamento en 2 meses. Ciertamente será un poquito más porque los capítulos de Lucas han sido más extensos y vamos un poco lento. Pero, hermanos, gracias a Dios por este tiempo que tenemos para detenernos de todas nuestras actividades y leer o escuchar la palabra del Señor. Y hoy vamos a leer los capítulos 11 y 12 del Evangelio de Lucas. Les invito a que oremos y que podamos leerlo para la gloria de Dios. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque tú nos bendices, tú nos guardas, tú nos das la oportunidad de comprender tu palabra, de acercarnos a ella, y te suplicamos que nos hables, Señor, por medio de tu santa palabra inspirada por ti. Que nuestros corazones sean consolados, sean animados, sean exhortados, Señor, para seguir adelante, dando testimonio de ti, conociéndote cada día y ser transformados por ella para tu gloria y para tu honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos entonces a leer Lucas 11 y 12. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él,
y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Capítulo 2. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá,
y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto,
que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue el alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Amén. Amén. Palabra de Dios. Qué hermosa palabra del Señor. Qué poderosa en verdad. A mí me habla el Señor de forma muy impresionante. Cuando me acerco a la Escritura me doy cuenta cuánto me hace falta ser transformado, las áreas en las que más débil estoy. Y hoy el Señor nos habla y exhorta a sus discípulos y nos exhorta a nosotros ¿a qué? A guardarnos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía tiene que ver con fingir ser una persona. Esta palabra en el original, en el griego, era utilizada para referirse a, por ejemplo, a los actores, que realmente ellos cuando actúan están fingiendo ser otra persona. Pareciera que en verdad son eso, pero sabemos nosotros que no. Entonces Él les dice a los discípulos, que se cuiden de ser como los fariseos, de convertirse en hipócritas, en personas que fingen ser lo que en verdad no son. Y eso es impresionante porque a veces a lo mejor ni nos damos cuenta que estamos siendo hipócritas, que estamos viviendo algo que no somos. El Señor dice de los fariseos, un poco antes también, en el capítulo 11, que ellos tienen diferentes leyes de pureza externa, de lavarse las manos, de hacer diferentes actos, de lavar los vasos, los platos. Y el Señor les dice, ustedes se cuidan de lo exterior, ustedes se preocupan por tener limpio lo de fuera, pero por dentro necesitan ser limpiados
verdaderamente. Por fuera aparentan piedad, aparentan muchas cosas buenas, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad, dice el versículo 39 de Lucas 11. Entonces, nosotros, hermanos, somos llamados por Jesucristo a mirarnos, a examinarnos y a no vivir de las apariencias. Hay muchos hombres y mujeres que aparentan ser los más puros, que aparentan, que los vemos y decimos, wow, estos hermanos son lo máximo. Estos cuando vayamos al cielo van a estar al lado de Jesús. Pero realmente cuando los conocemos más a fondo, vemos que esa justicia, esa piedad, ese amor de Dios no es algo que los caracterice también por dentro a ellos. Que en verdad necesitan ser transformados, limpiados por dentro, necesitan ser lavados por el Señor. Y nosotros también tenemos que cuidar de no pasar por alto la justicia y el amor de Dios. Jesús le dice a los fariseos, ustedes diezman la menta, la ruda y toda hortaliza, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Y en verdad muchos conocemos a personas así, que incluso hablando del diezmo se jactan de diezmar, porque les va bien económicamente. Y dicen, como ya diezmo, pues ya estoy bien con el Señor. Yo estoy bien porque diezmo, como si el diezmo pudiera comprar la bendición del Señor. Para nada. Nosotros diezmamos por gratitud al Señor, por amor, deliberadamente, hermanos. Pero realmente no es suficiente cumplir con las cosas religiosas, con ir al templo, con dirigir, con incluso predicar, con ofrendar. No, se trata de que tengamos una vida en verdad donde busquemos primeramente la justicia del Señor. Busquemos siempre hacer lo que es correcto delante de Dios, que tratemos a los demás con dignidad, que amemos al prójimo como el Señor nos manda a amarlo, que le demos incluso al que lo necesita, al necesitado, al que está en la calle pidiendo una limosna. A veces no nos paramos con esas personas, pero entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si a aquellos que vemos sufriendo y necesitando no le damos, no los amamos? Ese es un llamado de parte del Señor, a mí, a ti y a todo el que está mirando este video y ha leído la palabra del Señor. Necesitamos, hermanos, ser conscientes de que no basta con aparentar ser, sino que necesitamos serlo verdaderamente, ser cristianos de corazón, del interior hacia lo exterior. Así es como debe de ser nuestra vida. Así que, hermanos, esa es mi reflexión de hoy y yo les invito a que ustedes también puedan compartirnos, puedan dejar en los comentarios qué es lo que llama su atención, qué es lo que el Señor les ha hablado a través de esta lectura. Y también puedan dejar un like a este video, puedan compartirlo para que estas lecturas puedan llegarle a otras personas y que puedan ser bendecidos, que sean motivados al estudio de la palabra del Señor. Y también suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho. Pueden suscribirse aquí en la parte de abajo. No tiene ningún costo, es totalmente gratis. A nosotros nos beneficia muchísimo. Así que, hermanos, sigamos adelante, sigamos animados a leer la palabra de Dios. No porque vayamos un poquito más lento se desanimen, sino al contrario. Vamos a recobrar fuerzas y a continuar adelante leyendo juntos la Biblia entre amigos. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.